Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Espero que muy bien. Nuevamente por aquí compartiendo con ustedes una nueva lección sobre diagnóstico automotriz. Dentro de nuestro curso de diagnóstico automotriz hemos venido hablando sobre un tema que se llama el triángulo de fuego, que es para diagnosticar fallas cuando tenemos un vehículo apagado. Es el método más efectivo para determinar errores fundamentales y no dar mucha vuelta en el sistema, picando cables. Entonces, eh, dentro de esto, hoy vamos a hablar sobre la tercera parte, que es la chispa, la ignición. Habíamos hablado de la segunda, que era sobre combustible, y la primera, que es la parte mecánica o motor, la vamos a tratar de último. Entonces, inicialmente, para verificar el tema de la chispa, el primer paso que se tiene que hacer es colocar un equipo de diagnóstico y verificar las RPM del motor. Bajo ninguna circunstancia podemos seguir haciendo pruebas sin haber verificado que nuestro computador del motor esté leyendo RPM. Esta parte, ¿por qué? Porque cuando no tenemos lectura de RPM no tenemos control de corriente. Inmediatamente la computadora nos va a apagar la chispa. Tenemos que tener esto como paso número uno. Entonces, paso número uno, conectar el escáner, medir parámetros de computadora y buscar las RPM, revoluciones por minuto o vueltas de motor. Y ver que estas estén en un rango entre 180 y 260, 250. Dependiendo del tipo de motor, vamos a tener un poco más, un poco menos. Pero si no tenemos revoluciones, ni siquiera continuemos buscando más fallos, inmediatamente nos trasladamos a ver si el carro tiene el CKP o sensor de rotación de cigüeñal desconectado, partido o dañado. Verificamos el cable, si los cables están bien, identificamos los dos tipos de sensores que se usan. Hay sensores pasivos, que son de dos cables, que tiene un sensor que tiene una bobina y mide entre 700 y 1200 ohmios. Es un sensor antiguo que ya no se usa, pero podemos todavía encontrar, podemos estar diagnosticando un carrito viejito y podemos tener el caso. O tenemos sensores de tres cables que son de efecto Hall, que tenemos alimentación 12, masa y una señal. Aquí necesitamos verificar que tengamos la alimentación y verificar con un osciloscopio que el sensor, cuando deben estar, esté generando el pulso. De esa manera descartamos que el sensor no esté malo y lo cambiamos. Si ya tenemos más habilidad y tenemos la manera de probar el sensor en un banquito de prueba, probamos el sensor y descartamos. Listo. Con este punto podemos rápidamente darnos cuenta que un vehículo no nos puede encender por CKP. Ahora, si tenemos el CKP correcto, porque tenemos revolución en la computadora, vemos la RPM, entonces podemos proceder a ir a la parte superior del motor y revisar las alimentaciones de las bobinas. Las bobinas existen varios tipos. Existen bobinas que son solamente 12 voltios y la computadora aterriza. Otras bobinas que tienen 12, una señal que la dispara y una tierra de tres cables. Independientemente del tipo de bobina que utilicemos, tenemos que verificar que tengamos 12 voltios en todas las bobinas. Si los 12 voltios no están, ahí está nuestro problema. Buscamos que tenga los 12. El fusible esté eliminado, se haya roto, lo hayan quitado, tenga un cable roto. La alimentación hay que restaurarla para que las bobinas vuelvan a tener corriente. Si tenemos los 12 voltios, procedemos a verificar si al dar start tenemos, si es una bobina de dos hilos, tenemos pulso en el cable contrario a los 12, o si es una bobina de tres hilos, en el cable diferente a masa y 12, debemos tener un pulsito de 5 voltios, que es estar presente. Si tenemos el pulso y no tenemos chispa, tenemos la bobina mala, pero es improbable que tengamos 4, 3 o 6 bobinas malas. Podríamos tener una o dos. Entonces podríamos tener el carro con un fallo detonando, pero que no prende. Pero no un carro muerto totalmente, como es el caso que estamos intentando abordar. Entonces, verificando los 12, restauramos que tenga nuevamente 12 voltios y verificamos que las bobinas vuelvan a tener corriente. En el caso de que ya las bobinas restablezcamos que tengan corriente, el carro ya debería encender, pero va a suceder algo.
Las bujías deben estar contaminadas con combustible o aceite por el periodo prolongado, el periodo de uso en el que no tuvieron chispa y se le dio mucho estar. Hay que bajar la bujía, hay que limpiar la bujía y volverla a colocar o reemplazarlas, que sería lo más correcto si las bobinas tienen mucho tiempo de estar funcionando. De esta manera podemos abordar un diagnóstico rápido y eficiente sobre la parte 3 del triángulo de fuego, que sería la chispa. ¿Qué más nos puede molestar? Ya de pronto tener una computadora que no emita pulso, ya es un tema más complejo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos pulso en la bobina y tenemos RPM en el motor, sabemos claramente que o los 4 cables, 3 cables o 6 cables de la bobina están rotos, que es improbable que estén todos rotos. Entonces lo más probable es que la computadora tenga el driver que controla la inyección, el disparo de bobina esté malo. Entonces en este caso nos remitimos a revisión de computadora y empezamos a hacer una reparación en computadora y luego volvemos a encender el vehículo. De esta manera podemos hacer un diagnóstico muy certero para no perder tiempo. En los pasos, como lo fui mencionando, básicamente encontramos si el escape está malo, si las bobinas están malas, si tenemos ausencia de corriente o tenemos ausencia de pulso porque la computadora se dañó, porque puede pasar. Hay un caso muy típico en los Nissan Pathfinder, la Nissan Pathfinder, las viejitas, tenían un gran problema, las que tenían motor V6, que les levantaban la tierra de la batería y quemaba todas las bobinas. Y la computadora se dañaba. Era una cosa absurda. Era un tema de configuración electrónica dentro de la misma computadora, que al quedarse sin esta tierra, simplemente había una sobreoscilación y quemaba los drivers, explotaba las bobinas, hacía un disparate gigante. Y hay casos particulares según cada diseñador de cada carro. Pero en la actualidad tenemos carros muy optimizados, antifallas, yo les digo entre comillas antibobos, y no producen este tipo de disparates tan grandes. Entonces, bueno, yo creo que con esto podemos estar muy asertivos en el diagnóstico con falla de combustible, con falla de chispa, y en una próxima lección hablaríamos sobre la identificación mecánica del motor para determinar rápidamente si tenemos un problema de tiempo, de cadenilla o de sincronía mecánica del motor. Ya terminando, pues los invitamos a que nos sigan, se suscriban al canal, compartan, recuerden que siempre queremos ayudar y entre más comunidad haya, mucho más contenido montaremos. Recuerden que vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer un live, pero necesitamos que haya suscriptores para poder hacer algo bastante interesante. Dios los bendiga, que estén muy bien, chao.